comunicación influyen o intervienen en la violencia sexual? Bueno, los medios de comunicación, digamos, habría que situar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no? No es lo mismo hablar de, para empezar, medios nacionales a medios internacionales. Uno, no es lo mismo hablar de medios tradicionales, prensa, radio y televisión, a medios más posmodernos, más, en fin, que permiten otro tipo de interacciones mucho más activas entre los agentes que no solo consumen, sino también producen significados, negocian verdades hegemónicas, aparentemente incuestionables, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y si podemos, la idea es situar en qué tipo de medio aparecen o podrían haber aparecido, podrían aparecer este tipo de instancias. La idea es, por ejemplo, no sé, si uno dice la violencia sexual en la televisión, ¿no? En la televisión peruana y todavía más en la televisión limeña, uno puede darse cuenta, bueno, sí, hay ciertos programas, ¿no?, que son altamente consumidos por la población, los espectadores audiovisuales de Lima y el Perú, que efectivamente pues lo que hacen es, más que crear violencia de género, reproducen la violencia de género ya existente, reproducen, para ser más claro todavía, reproducen las lógicas de interacción entre hombres y mujeres, entre instituciones, y digamos estas identidades de género, ¿no?, naturalizadas, normalizadas como y aceptadas finalmente, ¿no?, como parte del día a día. Cosas tan básicas como, por ejemplo, ¿no?, claro, que en la televisión se muestran y se evidencian y se expresan a nivel de parodia. Pero claro, ya nos decía la teoría pues, psicoanalítica, en fin, teorías psicológicas, ¿no? Detrás del chiste hay mucho más de lo que no se cuenta, de lo que no se dice explícitamente, ¿no? Hay una verdad oculta, hay una verdad implícita, hay un discurso ideológico tal vez. Y claro, en este caso sí hay un discurso ideológico. Por ejemplo, ¿no?, cuando dicen en la televisión, por ejemplo, estos programas de los sábados, ¿no?, de corte que inauguraron pues risas y salsas, donde aparecen pues la interacción entre mujeres desnudas, exuberantes, socialmente atractivas, y claro, hombres pues de mediana edad, ¿no?, usualmente ligados a estas reafirmaciones de lo masculino como lo macho alfa, el hombre pues que está con muchas mujeres, promiscuo, etc., ¿no? Y claro, entonces ahí se reafirman cosas como, por ejemplo, ¿no?, que a veces son muy explícitas, pero a veces son muy sutiles también. Algo tan básico como, bueno, pues mamita, ¿qué quieres? ¿No? Estoy tratando de citar un poco. Bueno, pues mamita, ¿qué quieres si también te muestras el poto o media nalga afuera o una faldita putifalda? Si estás así, entonces no te quejes de que te metan la mano, ¿no? Entonces, claro, ahí la culpa es más de la mujer, ¿no? Entonces, claro, lo que está diciendo es, bueno, pues tú tienes la culpa de que yo te haya violado, ¿no? Tú tienes la culpa por vestirte así, de esta forma provocativa, ¿no? Entonces, claro, ahí se muestran varias cosas, pero, digamos, en última instancia, más allá de las cosas que se van mostrando, uno puede decir, oye, esto es un discurso ideológico sobre el género y sobre cómo el hombre se posiciona por encima de la mujer en este tipo de casos. Por supuesto, el tema de la vestimenta es totalmente debatible a otros niveles, ¿no? Donde, claro, es obvio que la mujer es consciente de su posición también como objeto sexual, no porque ha sido construida así, no porque sea así en sí misma, pero, y bueno, y la mujer también negocia un poco este tipo de miradas y también es hasta cierto punto copartícipe de la seducción, etc. Se puede también abordar desde ese tema. El punto más bien es darnos cuenta cómo sí hay en los medios un poco expresiones de violencia, no solo sexual, sino, digamos, para no, o sea, claro, la violencia sexual no, el acoso, la violencia sexual no aparece solamente con la violación sexual, ¿no?, sino desde un silbido, un piropo subido de tono, o incluso muchas feministas te dirían un piropo, punto, más allá de si se ha subido de tono o no se ha subido de tono, sea quien sea el anunciante, si el anunciante del piropo sea bonito o no bonito, ¿no? Ese mundo es sumamente subjetivo, entonces, no obstante, claro, nos permite ver cómo hay varios matices de donde aparece un poco este tipo de violencia simbólica hacia la mujer.
Y claro, o sea, cosas como por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, "Ay, caramba, pregúntese por ejemplo, ¿no? En términos de violencia, un poco simbólica pero también efectiva, ¿no? Creo que veíamos nosotros el caso de, por ejemplo, el valor de la verdad, ¿no? Y cómo aparece la mujer ahí, ¿no? Cómo se legitiman, se reproducen y reafirman los roles de género entre hombres y mujeres y las interacciones. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes a los hombres que pegan a las mujeres, ¿no? Entonces siempre la valoración viene siendo negativa, ¿no? Y hasta se cuestiona la masculinidad, etcétera, etcétera. Pero cuando la mujer pega al hombre, ¿no? La valoración no solo no es negativa, sino que además es justificada porque algo habrá hecho el hombre. Entonces, ahí te estás dando cuenta de una ideología, de un discurso, de una estructura ideológica muy fuerte, ¿no? Cómo sigues naturalizando esto, a la mujer no se le pega porque es el sexo débil, el hombre puede soportar, ¿no? Y claro, entonces un montón de cosas. O la manera de resolver, por ejemplo, la infidelidad, ¿no? La mujer le es infiel al hombre, el hombre le pega, eso está mal. Hay otras formas de resolver las cosas, el diálogo, ¿no? Pero cuando es al revés, cuando la mujer le es infiel al hombre y el hombre le pega, ahí sí, claro, ¿no? Está mal. Entonces ahí nos damos cuenta un poco de este tipo de interacciones entre hombre y mujer. ¿Qué es violencia? A nivel simbólico o a nivel sistemático, a nivel físico, ¿no? O por ejemplo, veamos un poco el tema de las amenazas, ¿no? de las verbalizaciones de violencia simbólica, ¿no? La amenaza del golpe, la amenaza de, ¿no? Cuando un hombre amenaza a una mujer, claro, no puedes hacer eso porque es violencia simbólica. Sí lo es, nadie dice que no lo sea. El problema es que cuando sea al revés, por ejemplo, cuando Laura Bozo o personajes de este tipo mediáticos, públicos, masivos, ubicables colectivamente, amenazan a sus parejas, es síntoma de risa, no, propina risa. Entonces, claro, no es la violencia la que se condena, sino la violencia solo de hombre a mujer. Esa es la única que se condena. Entonces, sí, hay instancias de ese tipo, sobre todo en la televisión más de corte popular, masivo. Y una pregunta así subjetiva suya. ¿El Estado cree que regula ciertos programas que podrían emitir temas o situaciones? Bueno, ese es un tema muy cuestionable también, porque claro, o sea, hasta qué uno tendría que preguntarse, ¿no? Hasta qué punto ciertamente estos programas se van de más, ¿no? Exceden sus libertades. Pero al mismo tiempo uno tendría que preguntarse por el otro lado, ¿hasta qué punto el hecho de que haya un Estado intervencionista, ¿no? Que determina qué contenidos salen y no salen, hasta qué punto eso sería más bien también un Estado, ¿no? Controlador, censura, ¿no? Que censura contenidos. Entonces va por los dos lados. La pregunta creo que tiene que ir por los dos lados. Mi propuesta es que exista un diálogo entre productores y un comité reflexivo, académico, intelectual, que permita pues un poco negociar y negociar qué es lo que se va a producir, no para censurar, sino para tratar de dialogar sobre eso que se piensa producir. Exacto. Sí. Y claro, ya en el diálogo, no tanto en la censura ni en el corte abrupto, ¿no? Y la censura sin dialogar, sin conversar, sino más bien como una especie de mesa, de comité consultivo donde estas instancias, ¿no? Estas propuestas productivas, narrativas audiovisuales, etcétera, se discutan un poco. Y hasta cierto punto esto puede ser una censura, tal vez sí, pero es que depende mucho del comité consultivo, depende mucho de cuánto estén dispuestos pues, también los productores a negociar esas cosas. Gracias.